Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otra semana más con un vídeo que hoy creo que os va a gustar mucho, que es sobre la pericarditis aguda, patología cardiológica que es muy fácil de entender, cae casi siempre en el MIR, en los exámenes de cardio siempre cae y yo creo que es muy bonita de entender y sobre todo de aprender a manejarla. Entonces, lo único que os pido es que dejéis algún comentario, darle a like si os ha gustado, suscribiros en el canal porque así me hacéis muy feliz, no lleva nada y vamos ya con la pizarra. Y lo primero de todo, como siempre, es responder a las 5 preguntas. Y la primera de todas, ¿en qué consiste o qué es una pericarditis aguda? ¿De acuerdo? Pues una pericarditis aguda es la inflamación, sufijo itis, del pericardio. Entonces, vamos a ponerlo así, es la inflamación del pericardio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo primero de todo, ¿qué es el pericardio? Pues tiene prefijo peri, esto quiere decir que está alrededor del corazón, es una envoltura serosa que envuelve al corazón, ¿de acuerdo? Y lo que hace es proteger al corazón, darle cierto grado de movilidad, lubricando pues para que no se haga daño, para que nos entendamos, un poco lo que hace la pleura, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos el pericardio y se va a inflamar. Evidentemente, toda inflamación pues conlleva aumento de temperatura y también suele conllevar dolor. Por eso la pericarditis, vamos a quedarnos luego, que suele doler, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que saber de la pericarditis? Inflamación del pericardio. Con eso ya lo tenemos bastante claro y quiero que nos hagamos una idea de eso, qué es lo que está envolviendo a nuestro corazón. Entonces empezad a pensar qué cositas pueden pasar, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Aquí ya es bastante más interesante. ¿Cuál es la causa? Y tenemos muchísimas causas. De hecho, la mayor parte de las pericarditis, la primera de las causas va a ser idiopática. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se llega a saber el por qué. No se llega a saber la causa, pues porque no se determina, habitualmente son víricas, pues no se determina el virus responsable y entonces se pone que es idiopática. Luego podríamos decir que otras causas pues serían la vírica, pues a veces la bacteriana, aunque sería raro, por ejemplo, en una neumonía a lo mejor, o en una endocarditis que se disemina. Podría ser también una farmacológica. Algunos fármacos pueden favorecer que haya inflamación del pericardio. Autoinmunes. Bastantes enfermedades autoinmunes pueden cursar con cuadros de inflamación, pues se puede inflamar el pericardio. Y quiero que nos quedemos con uno de mis síndromes más queridos por mi parte, que es el síndrome de Dressler, que tiene un nombre así chulo, un nombre potente, y lo que significa o lo que es una pericarditis post-infarto. Esto quiere decir que tú tienes un infarto y al cabo de un tiempo tienes una pericarditis. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Pues porque en un infarto, palabra infarto implica necrosis. Necrosis, muerte. Muerte celular. Cuando se mueren las células se liberan sustancias tóxicas. Y estas sustancias tóxicas irritan. Pueden irritar al pericardio y provocar una pericarditis post-infarto, ¿vale? Entonces, no es muy común, pero he visto algunas ya en mis guardias de cardiología, entonces quiero que sepamos que existe, porque además me gusta esta patología. Pericarditis post-infarto, ¿de acuerdo? Estas serían algunas de las causas principales. Yo quiero sobre todo que nos quedemos que la mayor parte son idiopáticas porque no se determina la causa y luego las víricas. ¿Por qué? Porque esto nos va a conllevar que luego a la hora del tratamiento no va a haber un tratamiento dirigido para la causa. Va a haber un tratamiento habitualmente de los síntomas, porque recordad, cuando sabemos la causa, tratamos la causa más los síntomas. Aquí, si es un virus, no se suelen dar antivirales, si es idiopática, no vas a tratar algo que no sabes lo que es, ¿no? Bien, dos primeras preguntas respondidas, vamos con otra más. La tercera, muy importante, la clínica o cómo se va a manifestar. Pues aquí quiero que nos quedemos con tres cosas sobre todo, podríamos poner incluso una cuarta, porque van a ser fundamentales para el diagnóstico. Lo primero, dolor torácico retroesternal. ¿Eso qué quiere decir? Que te duele aquí, ¿de acuerdo? Te duele aquí, detrás del esternón, en el pecho, pero tiene unas características, y es que aumenta si estamos en supino y aumenta en inspiración.
¿De acuerdo? Esto pues nos serviría también para diferenciarlo de un infarto, ¿no? Porque en el infarto no se ve alterado por el estar en supino ni por la inspiración. Entonces, dolor torácico retroesternal. Esto es lo más típico, lo que tenemos que tener claro. A mayores, yo siempre digo que cuando estudiéis la clínica penséis en un caso clínico típico, ¿no? Entonces aquí sería una persona joven, por ejemplo yo, pensad en mí, que ha tenido un cuadro vírico las semanas antes, virus previo, con febrícula y que ahora tiene dolor. Esto es el caso que vamos a pensar en una pericarditis aguda. Si fuera un paciente de 60 años que tiene factores de riesgo cardiovascular y que tiene dolor torácico, ahí nos asustaríamos más, pero esto lo típico es que sean personas jóvenes. Luego hay una cosa, y es que la inflamación puede provocar que haya derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico se clasifica pues en leve, moderado, severo o ya cuando hay taponamiento, ¿no? Derrame pericárdico. Entonces, si tienes un derrame leve, no pasa nada. Asintomático. Pero ¿qué pasa si tienes un derrame grave o incluso taponado? Que vas a tener los síntomas y signos de un taponamiento, es decir, vas a tener bajo gasto cardíaco, vas a estar cansado, vas a estar hipotenso, etcétera, taquicárdico. Entonces, esto también sería una posibilidad a nivel de clínica en caso de que tuvieras mucho derrame pericárdico. Pero yo sobre todo quiero que nos quedemos con dolor torácico retroesternal en el contexto de febrícula, cuadro vírico. ¿De acuerdo? Esto sería la clínica más importante. La cuarta pregunta es el diagnóstico. De hecho, va a ocupar esta pizarra y parte de la siguiente. ¿Por qué? Pues porque el diagnóstico va a ser un diagnóstico bastante clínico con alguna que otra prueba. Pero como hemos dicho, no vamos a muchas veces llegar al origen causal. No vamos a llegar a que el virus sea el Coxsackie B o el Coxsackie A o que sea lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico, lo primero, va a ser la historia clínica. Y como hemos dicho, la historia clínica es lo mismo que el caso clínico. Joven, paciente que ha estado con un virus previo, febrícula y el dolor, ¿vale? Esto va a ser uno de los ítems. Vamos a ponerlo aquí, 1. Lo siguiente que pediríamos habitualmente o que haríamos es la exploración física. Y en la auscultación podemos, en algunos pacientes, no en todos, ojalá, escuchar el roce pericárdico. Porque como hay inflamación, el pericardio parietal y el visceral frotan y entonces hace ese ruido de roce. De hecho, esto vamos a ponerlo en verde porque es patognomónico. Palabra muy bonita y que nos gusta para los exámenes porque eso quiere decir que si tú tienes roce, sí o sí tienes pericarditis. Si tienes roce, tienes pericarditis, ¿de acuerdo? Entonces, historia clínica, auscultación, el electro. El electro que lo vamos a ver en la siguiente pantallita. Lo que vamos a ver sobre todo es que se eleva el ST, pero en prácticamente todas las derivaciones y que el segmento PR está disminuido. Esto es muy específico, esto. Siempre nos quedamos con esta parte, pero esto es muy específico y si ponéis en internet electros de pericarditis aguda, vais a ver que muchas veces el PR está descendido, ¿vale? Y luego, pues evidentemente podríamos hacer un eco y a lo mejor ver derrame pericárdico. Vamos a ponerlo aquí, derrame. Pero yo sobre todo quiero que nos quedemos con la historia clínica, la auscultación y el electrocardiograma. Con esto tendríamos el diagnóstico hecho si tenemos dos criterios. Por ejemplo, dolor torácico típico con roce, bueno, el roce ya es patognomónico, pero dolor torácico típico con alteraciones del electro, pericarditis aguda. Entonces pasamos solo a la parte del electro y al tratamiento. Entonces, ¿qué veríamos en el electro? Pues veríamos la onda P, el intervalo PR un poquito disminuido y aquí ya vendría el QRS y aquí lo he hecho un poquito mal, la verdad, sabéis que dibujar no es lo mío, pero lo intento y veríamos que hace esto. Esto es lo típico, ¿de acuerdo?, de la pericarditis. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un infarto, en el infarto suele ser algo más así. ¿De acuerdo? Aquí veis que hace esta forma. Es una forma cóncava.
Entonces, esto en varias derivaciones sería bastante típico el ST y la inversión o el descenso, mejor dicho, del segmento PR, muy típico de pericarditis, sobre todo también porque el infarto suele elevarse el ST en las derivaciones de la arteria coronaria que está afectada, por ejemplo, coronaria derecha, 2, 3 y AVF, infarto inferior, descendente anterior, V1, V4. Aquí la pericarditis suele elevarse en todas las derivaciones, excepto en AVR y a veces en derivación 1, ¿vale? Quiero que nos quedemos con esto, sobre todo, pericarditis, cóncavo y descenso del PR. Y ya pasaríamos finalmente a la quinta pregunta, que es el tratamiento. Entonces, siempre la causa, y en este caso no nos gusta porque no sabemos la causa habitualmente, y los síntomas. Aunque sí que es cierto que hay una cosa, y es que los síntomas están causados por la inflamación. Y que la inflamación es también causa dentro de lo que cabe, no es la principal causa, pero es la causa del cuadro. La causa principal puede ser un virus, el virus provoca inflamación, pero el que da la clínica es la inflamación. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir la inflamación. Y para esto tenemos muchos fármacos. Por ejemplo, muy típico, la colchicina, que también se utiliza para los ataques agudos de gota. La dosis suele ser 0,5 miligramos cada 12 horas. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el riñón esté bien, etc. No quiero que nos quedemos con las dosis porque también depende un poco de las guías y de los libros. Quiero que nos quedemos con la colchicina. Otro fármaco que se suele utilizar, el ibuprofeno. A dosis de 600 miligramos cada 8 horas. ¿Vale? Otro de los fármacos se hace en pautas descendentes. Por ejemplo, primera semana, ibuprofeno 600 miligramos cada 8 horas. Segunda semana, 600 miligramos cada 12 horas. Vas bajando, ¿no? También se puede utilizar aspirina. Aspirina. A dosis de, si no me equivoco, 1000 miligramos cada 8 horas. ¿De acuerdo? Y en casos refractarios o en casos que son recurrentes, tienes una pericarditis, se soluciona, vuelves a tener otra pericarditis a cabo de 6 meses, se puede utilizar los corticoides. Pero bueno, ya sabemos que los corticoides son unos fármacos muy buenos, pero muy peligrosos, porque primero pueden dar reacciones de rebote cuando los dejas, que eso es bastante habitual y bastante preocupante, porque quiere decir que has estado bien, dejas los corticoides, vuelves a estar mal, y ahora qué haces, ¿no? Y luego pues te pueden provocar un síndrome de Cushing, etc. Pero quiero que nos quedemos sobre todo que lo que tenemos que hacer es atacar la inflamación, y por eso estamos dando antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esto podemos entender bien la pericarditis aguda, saber manejarla tanto en urgencias como diagnosticarla y responder bien a las preguntas tanto del MIR como de la carrera. Si os ha gustado, dejad un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.